cuando el abogado me dijo la cifra, tuve que pedirle que la repitiera. No porque no lo hubiera escuchado, sino porque mi cerebro no encontraba ningún lugar donde meter ese número. No encajaba en mi vida. No encajaba en nada de lo que yo conocía. Y sin embargo, estaba ahí, frente a mí, en un papel con membrete, con mi nombre escrito a mano por una mujer que ya no podía decirme por qué. Doña Consuelo me lo dejó todo. La casa, la cuenta, todo. Y lo que estás a punto de escuchar no es una historia de suerte. Es la historia de una mujer que llevó 7 años en silencio la cuenta exacta de cada persona que la abandonó, y que al final decidió que yo era la única que se la había ganado. Pero para que entiendas lo que pasó ese día en el despacho del abogado, necesito contarte cómo empezó todo. Yo vivía frente a su casa desde niña. Una calle tranquila, casas pequeñas, el tipo de vecindad donde uno conoce los horarios de todos sin proponérselo. Trabajaba turno de mañana en una clínica, ganaba lo suficiente para vivir sin sobresaltos, y llegaba a casa al mediodía con el cansancio justo y las ganas exactas de no hablar con nadie. Doña Consuelo vivía sola. Eso lo supe desde siempre. Pero durante años fue solo eso, una vecina mayor, una figura en la ventana, alguien a quien uno saluda de lejos y sigue caminando. Hasta ese martes de octubre. La vi parada en su puerta con una bolsa de mandado que le pesaba más de lo que ella podía sostener con dignidad. Las manos le temblaban sobre la llave. No lo pensé. Crucé la calle, le pregunté si necesitaba ayuda, y ella me miró como se mira a alguien cuando llevas tanto tiempo esperando que alguien llegue que ya casi no crees que eso vaya a pasar. Me entregó la llave. Entré. La casa por dentro olía a encierro. Cortinas cerradas. Muebles viejos. El silencio particular de los espacios que ya nadie visita. No era pobreza exactamente, era algo más doloroso, era el aspecto que tiene una vida cuando la gente que debería llenarla ha decidido no aparecer. Dejé la bolsa en la cocina. Me aseguré de que estuviera bien. Me despedí. Pero volví al día siguiente con un poco de sopa. No sé explicar bien por qué. No fue lástima, o no solo eso. Había algo en ella que me recordaba a mi madre en sus últimos años, esa manera de hacerse pequeña que aprenden las personas que llevan demasiado tiempo sin que nadie les pregunte cómo están. Comimos juntas esa tarde. No hablamos mucho. Pero antes de irme, me dijo algo que entonces me pareció una frase bonita de señora mayor, y que hoy no puedo recordar sin que se me cierre la garganta. Me dijo, la gente buena siempre llega cuando ya nadie la espera. Lo dijo mirando su taza. Sin voltear a verme. Como si no fuera para mí, sino para ella misma. Como si llevara años guardando esa frase y por fin hubiera encontrado el momento de soltarla. Yo sonreí, recogí los platos y me fui. No supe entonces que Doña Consuelo no estaba siendo poética. Estaba tomando una decisión. Mi madre murió 3 años antes de que yo conociera a Doña Consuelo. Lo digo así, directo, porque es la única manera en que puedo decirlo sin rodeos. Murió en esta misma casa, en el cuarto del fondo, en una cama que ya no existe porque yo la cambié porque no podía seguir viéndola cada mañana. Murió con 72 años, una presión arterial que nunca quisimos tomar en serio y con la certeza de que yo iba a estar bien. Eso me lo repitió los últimos meses con una frecuencia que ya se sentía más como una petición que como una afirmación. Quedé bien. En el sentido de que seguí funcionando. Pero hay un tipo de soledad que llega después de perder a la última persona que te conocía de verdad, y ese tipo de soledad no se va con el tiempo. Se instala. Se vuelve parte del ruido de fondo de la vida. Así que cuando empecé a visitar a Doña Consuelo, creo que algo en mí también estaba buscando algo. No la reemplazaba a mi madre, no era eso. Era más simple y más difícil de explicar al mismo tiempo, necesitaba tener a alguien a quien llevarle sopa. Las primeras semanas fueron cautelosas. Doña Consuelo no era una mujer fácil. Era reservada con una elegancia que a veces parecía distancia, y tenía la costumbre de cambiar de tema cada vez que la conversación se acercaba demasiado a algo real. Hablábamos del clima, de la telenovela que ella veía por las tardes, del precio del jitomate. Cosas que no pesan.
cosas que no duelen. Pero un día le pregunté si quería que le ayudara a limpiar un poco. Había polvo acumulado en las esquinas, la alacena con cosas vencidas, el baño que no podía limpiar sola porque le dolían las rodillas. Me dijo que no era necesario. Pero cuando llegué al día siguiente con el cubetón y el trapo, no me detuvo. Limpiamos juntas durante 2 horas. Ella sentada en una silla, dándome instrucciones, y yo siguiéndola sin chistar. Había algo casi ceremonioso en cómo me indicaba dónde estaba cada cosa, cómo quería que quedara el orden. Era una mujer que en algún momento de su vida había tenido todo muy bien puesto, y que solo había necesitado a alguien dispuesto a ayudarla a recuperarlo. Cuando terminamos, me sirvió un café sin preguntarme si quería. Yo lo tomé como lo que era, una invitación a quedarme. Ese fue el día que doña Consuelo me contó que tenía 3 hijos. 2 varones y una mujer. Los nombró con un orgullo que sonaba antiguo, como si estuviera recitando algo aprendido de memoria hace mucho tiempo. Me habló de sus carreras, de las ciudades donde vivían, de lo mucho que habían logrado. Y yo escuché, y asentí, y esperé a que dijera cuando venían a visitarla. No lo dijo. En cambio, me explicó que estaban muy ocupados. Que el trabajo hoy en día no daba respiro. Que así era la vida moderna, que uno no podía pedir más de lo que la gente podía dar. Lo dijo con tanta naturalidad que por un momento lo creí. Pero había algo en sus ojos cuando hablaba de ellos que no combinaba con las palabras. Una especie de esfuerzo, como cuando uno sostiene algo muy pesado y no quiere que se note en la cara. Yo no dije nada. Terminé mi café y me despedí. Pero en el camino a casa pensé en mi madre, y en cuanto le hubiera dolido que yo le dijera alguna vez que no podía ir porque estaba muy ocupada. Y sentí algo que tardé en nombrar. No era juicio. Era reconocimiento. Los meses siguientes encontraron un ritmo. Yo llegaba a casa del trabajo, me cambiaba, y cruzaba la calle. A veces llevaba comida, a veces solo compañía. Doña Consuelo ya me esperaba. No me lo decía directamente, pero cuando yo llegaba tarde, había en su forma de abrirme la puerta una ligera aceleración que no podía fingir que no vi. La conocí de a poco, como se conoce a las personas que aprendieron a no darse prisa para confiar. Supe que había sido contadora. Que en su juventud tuvo una empresa de servicios financieros que luego vendió. Que había viajado bastante, que había leído mucho, que tenía opiniones firmes sobre casi todo y la costumbre de callarlas para no molestar. Me habló de su esposo, don Aurelio, que murió hace 14 años de un infarto en la madrugada. Que lo encontró en el piso de la cocina cuando se levantó por un vaso de agua. Que lo primero que pensó, antes de entender lo que estaba viendo, fue que se le había caído algo. Eso me lo contó un miércoles, sin previo aviso, mientras pelábamos naranjas en su mesa. Lo dijo en el mismo tono en que podría haber dicho que esa semana había llovido mucho. Y cuando terminó, siguió pelando su naranja como si no acabara de mostrarme el pedazo más doloroso de su historia. Aprendí que así era ella. Las cosas más grandes las decía de paso, como si el dolor verdadero no mereciera escena. Lo que nunca decía de paso era el tema de sus hijos. Cada vez que yo encontraba la manera de preguntar, indirectamente, si habían llamado, si había noticias, si iban a visitarla pronto, doña Consuelo desplegaba el mismo repertorio. Que Roberto estaba con un proyecto muy grande en Monterrey. Que Claudia acababa de tener un ascenso y que esas primeras semanas eran muy exigentes. Que el más chico, Fernando, estaba resolviendo unos asuntos del negocio que no podían esperar. Siempre había una razón. Siempre era una razón que sonaba razonable. Y yo la dejaba hablar. No porque lo creyera del todo, sino porque entendía que esas explicaciones no eran para mí. Eran para ella. Era la historia que doña Consuelo necesitaba contarse para seguir levantándose cada mañana sin que el peso de la realidad la aplastara antes del desayuno. Un martes llegué y la encontré con fiebre. No alta, pero fiebre al fin. Le había dado un catarro que ella había decidido ignorar durante días porque no quería llamar a nadie. Le pregunté si había avisado a sus hijos. Me dijo que no quería preocuparlos. Que seguramente en unos días se le quitaba. Le compré las medicinas yo misma esa tarde. Antifebriles,
descongestionante, pastillas para la garganta. Me costó lo de 3 días de comida. No lo pensé demasiado. Solo fui a la farmacia y pagué. Cuando le llevé las medicinas, doña Consuelo las miró un momento antes de tomarlas. Luego me miró a mí con una expresión que no supe leer del todo en ese momento. Hoy creo que era vergüenza. No vergüenza de necesitar ayuda. Vergüenza de que la persona que se la daba no fuera ninguno de sus hijos. Esa noche me quedé hasta tarde para asegurarme de que la fiebre bajara. Calenté caldo, le puse una cobija, le apagué la televisión cuando se quedó dormida. Antes de salir me quedé un momento en el umbral mirándola dormir en ese sillón viejo, en esa casa demasiado silenciosa para una mujer que había criado 3 personas. No sentí heroísmo. Solo sentí que era lo correcto. Eso, ahora lo sé, fue exactamente lo que doña Consuelo necesitaba ver. La primera grieta en la historia que ella me contaba de sus hijos apareció un jueves de febrero. Doña Consuelo me había pedido que le ayudara a encontrar un papel entre sus cosas. Un recibo, dijo. Algo del banco que no encontraba y que necesitaba para no sé qué trámite. Empecé a revisar el cajón que me indicó y encontré el recibo, sí, pero también encontré otra cosa sin querer. Un sobre abierto. Una carta con membrete de una empresa de telecomunicaciones. Un estado de cuenta telefónico. No era mi intención leerlo. Pero la página estaba abierta y mis ojos cayeron sobre los números antes de que pudiera desviarlos. Lo que vi no era el desglose de una señora que llamaba seguido a sus hijos. Era el registro de una mujer que llamaba, y llamaba, y llamaba, y casi nunca recibía llamadas de vuelta. Había fechas. Duraciones. Y en la columna de llamadas entrantes, un silencio que llenaba páginas. Cerré el cajón. Le entregué el recibo. No dije nada. Pero esa noche no pude dormir bien. Empecé a recordar conversaciones. Las veces que doña Consuelo me había dicho que Roberto llamó el fin de semana, que Claudia mandó un mensaje. Las veces que yo había aceptado esas versiones sin cuestionarlas porque era más fácil creerle que ver lo que había debajo. A la semana siguiente, algo me hizo preguntar directamente. No con agresividad, sino con cuidado. Le pregunté si sus hijos sabían que había tenido fiebre el mes anterior. Me dijo que sí, que les había comentado. Le pregunté si habían llamado después de saberlo. Hubo una pausa. Pequeña. Casi imperceptible. Pero ahí estaba. Me dijo que sí, claro que habían llamado. Que Fernando incluso había querido venir, pero que ella misma le dijo que no era necesario. Que ya estaba bien. Lo dijo mirando hacia la ventana. Yo no insistí. Pero algo cambió en ese momento entre las dos, aunque ninguna lo nombrara. Yo había dejado de creerle del todo, y creo que ella lo supo. Y en lugar de ponernos incómodas, eso nos acercó de una manera extraña. Como si el hecho de que yo supiera la verdad, aunque ninguna la dijera en voz alta, fuera un alivio para ella. Los meses siguientes doña Consuelo fue bajando la guardia poco a poco. Empezó a contarme cosas reales. No dramas ni acusaciones, sino pequeñas verdades que se le escapaban sin aviso. Que la última vez que Roberto la visitó fue en el cumpleaños de su esposo, no en el suyo. Que Claudia le prometió venir en Navidad y canceló 2 días antes con un mensaje de texto. Que Fernando dejó de contestar el teléfono por 3 semanas sin explicación y luego apareció como si nada, hablando de dinero. Siempre hablando de dinero. Eso lo dijo de pasada, un mediodía, mientras yo le ayudaba a doblar unas sábanas. Lo dijo sin voltearme a ver, en ese tono suyo de las cosas grandes. Fernando siempre que llama es por algo del negocio. O por la casa. O por el testamento. Yo no dije nada. Ella tampoco. Pero esa palabra quedó flotando en el cuarto como una advertencia que ninguna de las dos quiso recoger todavía. Doña Consuelo empeoró en el otoño del 5º año. No de golpe. Fue lento, como suelen empeorar las personas mayores cuando el cuerpo decide que ya fue suficiente. Primero fue la cadera que empezó a fallarle en las escaleras. Luego la presión que no encontraba su nivel.
Luego un mareo que la tiró al suelo una mañana y que me enteré no porque ella me llamara sino porque la vi desde mi ventana intentando levantarse sola del jardín. Llegué corriendo. No estaba grave, pero sí asustada, aunque nunca lo admitiera con esas palabras. La ayudé a entrar, la senté, le revisé que no tuviera nada roto. Le dije que necesitaba llamar a sus hijos. Me dijo que no era necesario. Le dije que al menos debíamos avisar. Me dijo que no quería alarmarlos por nada. Esa fue la primera vez que le dije la verdad sin rodeos. Le dije que eso no era nada. Que estaba en el piso de su jardín y no podía levantarse sola. Que si yo no hubiera mirado por la ventana en ese momento, quién sabe cuánto tiempo hubiera estado ahí. Que sus hijos tenían que saber. Me miró con una expresión que nunca olvidaré. No era enojo. Era algo más parecido al cansancio. El cansancio de alguien que ya tuvo esa discusión muchas veces en su interior y ya sabe cómo termina. Me dijo, Graciela, si les llamo, van a venir con cara de obligación. Y eso me duele más que quedarme sola. No supe qué responder. Porque tenía razón. La llevé al médico yo misma esa semana. Pagué la consulta, el ajuste del medicamento para la presión, el vendaje de la muñeca que se había raspado en la caída. Luego le organicé la casa para que pudiera moverse sin riesgo, quité las alfombras que la hacían resbalar, puse una silla en el baño, aseguré el barandal de la escalera con un tornillo que llevaba meses flojo. Doña Consuelo me observó hacer todo eso sin decir nada. Cuando terminé, me preguntó si tenía hambre. Le dije que sí. Fue a su cocina y me sirvió lo que había. Comimos juntas en silencio, como ya era nuestra costumbre, y antes de que yo me fuera me tomó la mano un momento sobre la mesa. Solo eso. No dijo nada. Me tomó la mano y luego la soltó y siguió tomando su café como si no hubiera pasado nada. Yo me fui con algo en el pecho que no sabía cómo nombrar. Esa noche, ya en mi casa, me puse a calcular lo que llevaba gastado en medicinas, consultas y cosas para su casa en los últimos meses. No era una fortuna, pero tampoco era poco para mi sueldo. Y lo más extraño es que mientras hacía ese cálculo no sentí resentimiento. Solo una especie de claridad tranquila. No lo hacía esperando nada. Lo hacía porque era lo correcto. Porque alguien tenía que hacerlo. Y porque Doña Consuelo, con toda su dignidad callada y sus historias a medias, se lo merecía. Lo que no sabía entonces es que Doña Consuelo también estaba haciendo sus propios cálculos. Los suyos, sin embargo, eran de otro tipo. El secreto de Doña Consuelo no se reveló de golpe. Se fue asomando, como se asoman las cosas que alguien lleva mucho tiempo escondiendo, por los bordes, en los descuidos, en los detalles que no encajan. El primero fue una tarde que llegué y la encontré al teléfono con alguien que claramente no era ninguno de sus hijos. Hablaba en un tono distinto, más firme, más preciso. Usaba palabras que no combinaban con la imagen de señora modesta que la casa proyectaba. Rendimientos. Fondo de inversión. Fideicomiso. Cuando me vio entrar cortó la llamada con una agilidad que yo no le conocía. Me dijo que era su contador. Que eran cosas aburridas. Cambió el tema. Yo lo dejé pasar, pero lo guardé. El segundo fue cuando necesitamos llamar a un plomero por una fuga en su cocina. Doña Consuelo insistió en llamar ella misma. Cuando llegó el plomero, ella le indicó exactamente qué hacer, revisó el trabajo con una atención que iba más allá de lo que uno esperaría de alguien que supuestamente no tenía recursos, y cuando el hombre le dijo el precio, ella no negoció ni se angustió. Simplemente pagó. En efectivo. De un sobre que sacó del cajón de la cocina sin ningún gesto de inquietud. No fue el pago lo que me llamó la atención. Fue la naturalidad. La de alguien que está acostumbrado a que el dinero no sea un problema. El tercero fue el día que me pidió un favor que cambió todo. Me pidió que la acompañara a un despacho de abogados. Dijo que era para revisar unos papeles viejos. Que era un trámite de rutina. Que si yo podía acompañarla porque las rodillas le molestaban y no quería ir sola en taxi. Fui sin preguntar nada, como siempre. El despacho estaba en una zona de la ciudad que yo no frecuentaba. Edificio de vidrio,
recepcionistas con uniforme, el tipo de lugar donde la gente que entra lleva asuntos que pesan. El abogado nos recibió a las 2 con una cordialidad que a mí me pareció algo excesiva para un trámite de rutina, y con doña Consuelo usó un tono que no era el de alguien hablando con una cliente cualquiera. Era el tono de alguien hablando con alguien importante. Yo me quedé en la sala de espera la mayor parte del tiempo. Pero en un momento doña Consuelo salió y me pidió que entrara. Me presentó con el abogado. El hombre me dio la mano y me dijo que había oído hablar mucho de mí. Eso me pareció raro. ¿Por qué un abogado habría oído hablar de mí? Doña Consuelo no dio explicaciones. Firmó unos documentos, guardó una copia en su bolso y me pidió que nos fuéramos. En el taxi de regreso estuvo callada casi todo el camino. Antes de bajarse, cuando ya estábamos frente a su casa, me dijo algo que en ese momento interpreté como una frase de señora agradecida. Me dijo: ya quedó todo en orden, Graciela. No te preocupes por nada. Le sonreí y la ayudé a bajar del taxi. No le pregunté que había quedado en orden. Ojalá lo hubiera preguntado. No para cambiar nada, sino para estar preparada para lo que vino después. Para no haberme quedado tan sin palabras cuando el mundo que yo creía conocer se abrió de repente en dos. Doña Consuelo murió un lunes de marzo. No fue una muerte dramática. Fue el tipo de muerte que tienen las personas que ya llevan un tiempo despidiéndose en silencio. Se fue apagando en las últimas semanas con una serenidad que, ahora que puedo pensarlo con distancia, parecía más una decisión que una rendición. Los últimos días los pasé casi todo el tiempo en su casa. Dormí varias noches en el sillón de su sala porque no quería que estuviera sola por las noches. Le llevaba la comida, le daba los medicamentos, le leía en voz alta cuando ella ya no podía sostener los libros. Me pedía que le contara cosas de mi día, cosas pequeñas y ordinarias. Y yo hablaba y ella escuchaba con los ojos cerrados y una media sonrisa que me hacía sentir que de alguna manera esas historias sin importancia la anclaban al presente. Una noche me preguntó si yo era feliz. Así, sin preámbulo. En mitad de un silencio que ninguna había roto por varios minutos. Le dije que sí, que era una vida sencilla pero que era mía y que eso bastaba. Ella asintió despacio. Luego me dijo que eso era lo más importante. Que ella tardó mucho en aprenderlo. Que confundió durante muchos años el orgullo de sus hijos con amor suyo hacia ellos, y que cuando quiso corregir esa confusión ya era tarde para algunos y demasiado fácil para otros. No le pregunté qué quería decir. Creo que los dos lo entendimos sin necesidad de más palabras. Esa fue la última conversación larga que tuvimos. 2 días después, cuando llegué en la mañana, la encontré dormida con una quietud diferente. Llamé a la ambulancia aunque ya sabía. Me quedé afuera de su cuarto mientras los paramédicos hacían lo que tenían que hacer, con la espalda apoyada en la pared del pasillo y las manos juntas sin saber bien qué hacer con ellas. Cuando confirmaron lo que yo ya sabía, no lloré de inmediato. Me senté en el sillón donde había dormido tantas noches. Miré la casa en silencio. Sus cosas en su lugar. Sus libros ordenados. La taza que usaba siempre lavada en el escurridor porque la había lavado yo esa mañana temprano antes de que despertara, o de que intentara despertar. Pensé en que nadie de su familia sabía todavía. Llamé a Roberto al número que doña Consuelo tenía escrito en una libreta pequeña que guardaba en el cajón de la mesita. Contestó al tercer timbrazo con el tono de alguien que no reconoce el número. Cuando le dije quién era y lo que había pasado, hubo un silencio breve y luego un sí, entendido. Gracias por avisar, que sonó exactamente como suena algo que uno dice cuando en realidad no sabe qué sentir porque hace tanto que desconectó que ya no queda cable por donde entre el dolor. Llamé a Claudia. Llamé a Fernando. Las 3 llamadas sonaron igual. Educadas. Funcionales. Vacías. Colgué el teléfono y me quedé sentada en ese sillón hasta que oscureció, cuidando la casa de una mujer que ya no estaba, sin saber todavía que esa casa, desde hacía varios meses, ya llevaba mi nombre. El abogado me llamó 4 días después del entierro. Yo no sabía quién era cuando contesté. Un número desconocido, una voz formal, mi nombre pronunciado con una precisión que me puso alerta de inmediato.
Me preguntó si podía recibirlo en el despacho al día siguiente. Le dije que sí, aunque no supe decir por qué lo dije tan fácil. Algo en su tono me hizo sentir que no había otra respuesta posible. Esa noche no dormí bien. Me la pasé construyendo escenarios. Lo más lógico, pensé, era alguna deuda. Algún trámite pendiente. Quizás doña Consuelo había dejado algo sin pagar y yo era la única persona de confianza cuyo número el abogado podía encontrar. Me preparé para eso. Para decirle que haría lo que pudiera, pero que mis recursos eran limitados. Me preparé para ser útil una última vez. No me preparé para lo que en realidad pasó. El abogado me recibió en la misma oficina a la que había acompañado a doña Consuelo meses atrás. Ahora entendía por qué me había dado la mano con esa cordialidad específica. Me conocía. O más bien, sabía quién era yo porque doña Consuelo se lo había dicho. Me hizo sentar. Me ofreció agua. Luego puso frente a mí una carpeta y empezó a explicar. Doña Consuelo no era la mujer que su casa proyectaba. La empresa que vendió décadas atrás le había dejado un patrimonio considerable. Inversiones, propiedades, una cuenta bancaria con un saldo que yo no asociaba con ninguna realidad cercana a mi vida. El abogado me fue diciendo los números con la calma de alguien acostumbrado a dar este tipo de noticias, y yo lo escuché con la sensación rara de que estaba oyendo hablar de otra persona. Pero no era otra persona. Era doña Consuelo. Mi vecina. La mujer a quien le llevaba sopa. La mujer cuyas medicinas compraba con mi sueldo de auxiliar administrativa. Y me lo había dejado todo a mí. La casa, con todo lo que contenía. La cuenta principal. Un fondo que el abogado describió como significativo, y que al ponerle cifra hizo que yo tuviera que pedirle que lo repitiera. Me dijo que todo estaba en orden legal. Que el testamento había sido modificado 2 años atrás con plena lucidez y ante notario. Que doña Consuelo había previsto posibles impugnaciones y había tomado precauciones específicas al respecto. Me entregó una copia del documento y otra de algo más, una carta. Escrita a mano, sellada, con mi nombre en el sobre. Me dijo que esa carta era personal y que podía leerla en privado cuando yo quisiera. La puse en mi bolsa sin abrirla. Salí del despacho a la calle y me quedé parada en la banqueta sin moverme varios minutos. La gente pasaba. Los coches pasaban. El mundo seguía con su ritmo ordinario y yo estaba ahí, de pie, con una carpeta bajo el brazo y la sensación de que el piso debajo de mis pies ya no era el mismo de siempre. No sentí alegría. No sentí alivio. Sentí algo más parecido al peso. El peso de haber recibido algo tan grande que uno no sabe si tiene derecho a cargarlo. Roberto fue el primero en aparecer. Llegó un miércoles por la tarde en un coche que no combinaba con la calle. Bien vestido, seguro de sí mismo, con esa actitud de las personas que entran a los lugares asumiendo que el espacio les pertenece. Tocó en la puerta de la casa de su madre, no en la mía, y cuando no hubo respuesta cruzó y tocó la mía. Me miró con una sonrisa que era en realidad una evaluación. Se presentó. Yo ya sabía quién era. Me dijo que había venido a revisar las cosas de su madre, a ver en qué estado estaba la propiedad, a empezar con los trámites. Lo dijo en plural, como si todo eso fuera ya un hecho establecido. Como si la cadena de eventos entre la muerte de su madre y el parado en esa puerta fuera completamente directa y sin obstáculos. Le dije con calma que debía hablar con el abogado antes de cualquier trámite. Frunció el ceño. Me preguntó por qué. Le dije que su madre había dejado testamento y que el abogado tenía los detalles. Algo cambió en su cara. No era preocupación todavía. Era molestia. La molestia de alguien a quien le están complicando algo que creía sencillo. Me dijo que él era el hijo mayor. Que esas cosas se manejaban en familia. Que agradecía lo que yo hubiera hecho por su madre, pero que de aquí en adelante ellos se harían cargo. Yo no respondí nada. 2 días después llegaron los 3. Claudia con una expresión de autoridad que debía de funcionarle bien en su trabajo pero que aquí sonaba a hueco. Fernando más callado, pero mirando todo con los ojos de alguien que ya está calculando. Roberto de nuevo al frente, con un abogado propio esta vez, joven,
con una carpeta delgada y el vocabulario de alguien entrenado para intimidar. Me acusaron de haberme aprovechado de una mujer mayor en estado de vulnerabilidad. Usaron palabras como influencia indebida y captación fraudulenta de voluntad. Dijeron que su madre no estaba en condiciones de tomar esa decisión. Que alguien que la conocía de 7 años no podía recibir lo que ellos, su familia de sangre, nunca habían obtenido. Lo dijeron con convicción. Y por un momento, solo un momento, sentí el impulso de disculparme. De decir que quizás había un malentendido. De achicarme ante esa seguridad que tenían, ante esa manera de ocupar el espacio como si el derecho fuera algo que viene automáticamente con el apellido. Pero entonces me acordé de algo. Me acordé de la carta. La carta que doña Consuelo me había dejado y que yo había abierto la noche anterior sentada en su sillón, con las manos temblando un poco y la lámpara de la mesita encendida. Le dije a Roberto, con la misma calma con que él me había hablado a mí, que había una carta. Que era el momento de leerla. La carta tenía 6 páginas escritas a mano. La letra de doña Consuelo era firme, regular, sin las vacilaciones que uno esperaría de alguien mayor. Era la letra de una mujer que sabía exactamente lo que estaba haciendo y que quería asegurarse de que quedara claro. Empezaba con mi nombre. Decía que si yo estaba leyendo esa carta era porque ella ya no estaba, y que esperaba que a esas alturas yo ya supiera lo que le había dejado y por qué. Decía que no me lo dejaba por lástima ni por afecto solamente, sino porque yo había hecho en 7 años lo que sus hijos no habían hecho en los últimos 15. Y que eso, en su opinión, tenía un valor que el mundo no siempre sabe reconocer pero que ella sí sabía. Luego venía la parte que cambió el silencio en esa sala. Doña Consuelo había llevado un registro. No un diario de emociones. Un registro. Con fechas, horas y descripciones. Cada vez que llamó a Roberto y él no contestó. Cada vez que Claudia prometió visitarla y canceló. Cada vez que Fernando llegó a hablar del testamento y se fue sin preguntar cómo se sentía. Cada mensaje de texto respondido con un escueto luego te llamo que nunca se convirtió en llamada. Cada Navidad. Cada cumpleaños. Cada enfermedad menor que sus hijos no supieron porque nadie preguntó. Lo había escrito todo con la precisión de una contadora. Porque eso había sido. Una mujer que pasó su vida trabajando con números y que al final había aplicado esa misma exactitud a lo único que le importaba de verdad, saber quién había estado y quién no. La carta nombraba las ausencias una por una. Sin drama. Sin insultos. Solo los hechos y las fechas. Y entre los hechos y las fechas, cada tanto, mi nombre. Con una descripción de lo que yo había hecho ese día. Tan ordinaria que dolía. Graciela trajo sopa. Graciela pagó la consulta. Graciela se quedó cuando yo tenía miedo y no lo dije. Cuando el abogado terminó de leer, el cuarto estaba en silencio. Roberto tenía la mandíbula apretada. Claudia miraba sus manos. Fernando no miraba a nadie. No hubo gritos. No hubo escena. Solo ese silencio particular que se instala cuando la verdad ocupa todo el espacio y no queda lugar para ninguna otra versión. El abogado les explicó con calma que el testamento era válido, que la lucidez de doña Consuelo había sido verificada ante notario. Que la carta formaba parte del expediente y que cualquier impugnación tendría que enfrentarse a ese documento, página por página, fecha por fecha. En un tribunal donde la ausencia de ellos y la presencia de mí iban a quedar registradas igual de públicamente. Roberto recogió sus papeles. Se paró. Claudia lo siguió. Fernando salió último, y en la puerta se detuvo un momento, sin darse la vuelta, como si estuviera buscando algo que decir y no lo encontrara. No dijo nada. Cerró la puerta. Yo me quedé sentada con la carta sobre la mesa y el peso de todo lo que acababa de pasar instalándose despacio, como se instalan las cosas que son demasiado grandes para procesarse de golpe. No sentí victoria. Eso es lo que más me cuesta explicar cuando alguien me pregunta cómo me sentí ese día. La gente espera que diga que fue un alivio, que fue justicia, que fue lo que merecía. Y sí, creo que lo fue. Pero lo que yo sentí no tenía nombre tan limpio.
Era una mezcla de gratitud y tristeza que no termina de separarse. Gratitud hacia una mujer que me vio cuando yo ni siquiera me estaba fijando en ser vista. Y tristeza porque esa misma mujer pasó los últimos años de su vida esperando que sus hijos hicieran algo que yo hacía sin pensarlo. La casa de Doña Consuelo ahora lleva mi nombre en los papeles. Pero la abro cada mañana todavía con el mismo cuidado con que la abría cuando era de ella. Airó los cuartos. Riego las plantas que ella tenía en el patio. A veces, cuando el silencio es muy completo, siento que si me quedo quieta el tiempo suficiente voy a escuchar sus pasos en el pasillo. Y pienso en lo que me dijo ese primer día, con la taza en las manos y los ojos bajados. La gente buena siempre llega cuando ya nadie la espera. Doña Consuelo no necesitaba que nadie la salvara. Era una mujer entera, inteligente, que había construido una vida con sus propias manos. Solo necesitaba que alguien cruzara la calle. Eso fue todo lo que hice. Y resultó ser suficiente.